Si os parece, damos inicio al webinar, que ya son y 35, que dimos los 5 minutos de cortesía. Buenos días a todos y todas. Mi nombre es Sol López y soy técnica de FEDER. Antes que nada, agradecer a todas las personas que se han conectado a este webinar que denominamos Buenas Prácticas vinculadas a la donación de plasma. No quiero dejar pasar la oportunidad de agradecer a Grifols por generar este tipo de espacio de diálogo e intercambio de las buenas prácticas y las experiencias sobre la donación de plasma en el ámbito de las enfermedades raras. Vamos a identificar en este espacio los retos y las oportunidades actuales que nos van a permitir ir construyendo y mejorando sobre el proceso y la disponibilidad, gestión y acceso de los tratamientos derivados del plasma. También quiero agradecer enormemente el honor de contar con 3 entidades de nuestro movimiento asociativo que hoy realizarán sus ponencias, que las voy a nombrar por orden de ponencia: Federación Española de Hemofilia, con su presidente Daniel Aníbal García Diego; Asociación Alfa 1 de España, con su vicepresidenta primera y secretaria Elena Goyanes Vilar; y la Asociación de Neuropatías Autoinmunes de España, GBS-CIDP, entidad que preside Alejandra Pérez del Real. Para poneros en contexto, un breve contexto general: los medicamentos derivados del plasma, inmunoglobulinas, albumina, factores de coagulación, son esenciales para miles de personas con enfermedades raras, inmunológicas o crónicas. En España hay más de 30.000 personas que dependen directamente de estos tratamientos y que su demanda está en aumento debido a nuevas indicaciones médicas y diagnósticos más frecuentes. Así que voy a dar paso ahora a la compañera Beatriz Arconada, técnica del eje de transformación social y referente en consultas sobre investigación y de la convocatoria de Fundación FEDER de Investigación, Beatriz Arconada. Beatriz. Gracias, Sol. Bueno, buenos días. Muchas gracias a todas las personas y a las asociaciones que estáis aquí hoy en este webinar interesados en el intercambio de relaciones, de experiencias relacionadas con el plasma, ¿no? Quiero mencionar brevemente algunos aspectos de las sustancias de origen humano, o SOJOS. SOJOS, como sabéis perfectamente, es el acrónimo de sustancias de origen humano, utilizados con fines asistenciales, como pueden ser la sangre, tejidos, células, leche materna, microbiota, ¿no? No obstante, en esta webinar nos vamos a centrar en el plasma, porque es un tema, como bien ha dicho Sol, pues que nos afecta directamente a las enfermedades raras. De hecho, hay una serie de sustancias, albúminas, fibrinógenos, factores de coagulación, inmunoglobulinas, que afectan a muchas o que son tratamientos dirigidos a muchas de las enfermedades raras, como son las inmunodeficiencias primarias, que ya sabéis que es un grupo amplio de enfermedades raras: el angioedema hereditario, la hemofilia, la enfermedad von Willebrand, en fin, déficit alfa 1, antitripsina, etcétera. Todas ellas pues requieren esas proteínas plasmáticas, etcétera. El tratamiento, como bien sabéis, con plasma, que son lo que se llama comúnmente los hemoderivados, son terapias que consisten en administrar proteínas específicas obtenidas a partir del plasma de miles de donantes sanos para sustituir lo que el cuerpo del paciente no produce o, digamos, produce deficitariamente, ¿no? Porque su sistema inmunitario no funciona bien, ¿no? Entonces, como bien dice Sol, no es un recurso más, sino que es un elemento que puede marcar la diferencia entre una vida relativamente estable o una situación de grave riesgo clínico, como bien vosotros conocéis, ¿no? El proceso de producción de plasma es un procedimiento que se inicia con la extracción de sangre de un donante y una máquina que separa el plasma de la producción de los glóbulos rojos. El plasma es el componente líquido, que es el componente acuoso, tiene un 90% de agua, ¿no? El plasma que se obtiene de miles de donantes se mezcla y, a través de procesos de físico-químicos, sabéis que se separan las proteínas, ¿no? Y luego se aplican procedimientos térmicos y químicos para que en esa sustancia se eliminen pues patógenos, virus, bacterias, etcétera. Entonces se obtiene ya un plasma concentrado y purificado y listo para su distribución. El problema que se está produciendo actualmente en Europa y también en España, que esto se ha publicado sucesivamente, es que la demanda de los productos está creciendo, mientras que la disponibilidad de plasma sigue siendo muy limitada, ¿no?
Entonces, esto genera que España tenga que comprar plasma del exterior y esto, claro, es una vulnerabilidad evidente frente a interrupciones de suministro, ¿no? Y entonces, claro, los pacientes que necesitan estos hemoderivados, pues los necesitan de manera continua, ¿no? Y si no existe tratamiento, pues la dependencia pues se torna crítica, ¿no? Por eso, en los últimos años se ha reforzado la idea de que Europa necesita una estrategia sólida para garantizar la seguridad, la calidad y la disponibilidad de estas sustancias de origen humano, ¿no? Hay nuevos, como lo conocéis, hay un nuevo marco regulador europeo que va en esa dirección, ¿no? Buscar unificar criterios, mejorar la trazabilidad de los productos, mejorar las condiciones de los donantes, de los receptores y ofrecer más garantías a los pacientes para su uso, ¿no? En 2024 se publicó en el Boletín Oficial de la Unión Europea el Reglamento SOJO, ha derogado otras directivas de sangre, tejidos y células y crear, digamos, un marco regulatorio común de todas las sustancias de origen humano, que va en la línea de todo lo que se está regulando en Europa, en la línea de los productos farmacológicos, ¿no? Eh, este nuevo reglamento tiene su, digamos, su aprobación en 2024, pero su aplicación de todas las disposiciones adicionales no va a ser efectiva hasta 2027, ¿no? A partir de entonces ya este reglamento estará plenamente incorporado y esto requiere que todos los países miembros, pues, digamos que realicen todas las tareas que esto exige, ¿no? Esto es fundamental porque no solo el plasma hace falta que sea seguro, ¿no? Sino que esté disponible de una manera estable, es decir, en continuo, de una manera equitativa, para que ningún país o paciente de la Unión Europea se quede atrás sin la disponibilidad de ese plasma, ¿no? Además, hay otros aspectos del reglamento que son importantes. Es reforzar la donación voluntaria y no remunerada. En esto he leído además que ha sido muy interesante el poder participar en esta webinar. He leído que esto ha generado mucho debate en la Comisión Europea porque hay países que funcionan con incentivos a los donantes, ¿no? Mm. Pero bueno, al principio la donación voluntaria se considera que tiene una cuestión que hay detrás, una cuestión ética, pero también un elemento también de confianza pública, ¿no? Y de protección frente a personas en situación de vulnerabilidad, ¿no? Y esto es una cosa que hay que tener en cuenta. Como decía antes, la donación de plasma es un procedimiento que se inicia con una extracción de sangre. Como sabemos, el plasma es un 90% de agua, ¿no? Entonces, las personas que donan, que luego en este proceso de donación, que sean plasmaféresis, se separa el agua y se separa lo que son las plaquetas y los glóbulos rojos, etcétera, el paciente vuelve a reincorporar las plaquetas y los glóbulos rojos, de manera que incorpora la parte importante de la sangre que cuesta meses producirla, con lo cual lo único que le falta es este 90% de agua que se le ha extraído. Esto es fácilmente recuperable en 24 o 48 horas, con lo cual la donación de plasma, que es una cosa que yo creo que las personas en la sociedad no saben, es que es mucho más sencilla que la donación de sangre en el sentido de que se puede realizar de una manera mucho más frecuente que la donación de sangre, que hay países que por lo menos exigen que haya 15 días de margen, ¿no? Y la donación de plasma se puede hacer de una manera más continua, ¿no? Hablar de plasma y de sustancias de origen humano es hablar de tratamientos esenciales para nosotros, para las personas con enfermedades raras. Por eso este contexto no es solamente técnico y regulatorio, ¿no? Es una cuestión de seguridad sanitaria, de equidad y de justicia para los pacientes, que no tenemos alternativas terapéuticas, que este es uno de los elementos claros de las enfermedades raras, ¿no? Decir también que este reglamento SOJO no autoriza medicamentos, ¿no? Solamente los regula, regula los circuitos de extracción, de tratamiento, de donación, de seguridad, ¿no? Y uno de los elementos más importantes de este reglamento es que incorpora mecanismos para adaptarse en continuo a las nuevas evidencias científicas y los avances tecnológicos. Por eso hay unos mecanismos dentro del reglamento SOJO que permite hacer actualizaciones tecnológicas, técnicas periódicas, basadas en recomendaciones bueno, pues del Consejo de Europa, el Centro Europeo para la Prevención y Control de las Enfermedades y estructuras técnicas de apoyo, con lo cual es un reglamento vivo que es una de las cuestiones bastante interesantes, ¿no? Además, se va a crear una estructura de coordinación europea
a raíz de esto para generar bueno, pues una aplicación coherente y, digamos, más o menos estable dentro de todos los países de la Unión Europea. Como decía, esto implica que en 2027 todos los Estados miembros deben estar trabajando en las áreas de inspección, formación, digitalización, trazabilidad y los planes de contingencia alrededor de este reglamento, ¿no? Em, pero no basta solo con normas que sean éticas, ¿no? También hay que asegurar que los pacientes finales pues tengan acceso a esto, ¿no? Entonces, bueno, esto es algo que tendremos desde FEDER que vigilar y con vuestra ayuda vigilar que no haya, desde luego, ningún caso de desabastecimiento, como sabéis que está sucediendo en otros ámbitos de farmacológicos. Y en el ámbito científico, pues bueno, pues están apostando por líneas de investigación dirigidas precisamente al aumento y a la optimización de la donación de la plasmaféresis, ¿no? De plasma mediante plasmaféresis, ¿no? Por ejemplo, la reducción de las pérdidas en la cadena de producción, la mejora de la eficiencia industrial, porque la investigación no solo se centra en producir más plasma, sino que en hacer los productos sean más seguros frente a patógenos conocidos y emergentes. Y todos sabemos que bueno, se están introduciendo en la cadena humana nuevos patógenos y también en la producción de plasma esto hay que tenerlo contemplado. La investigación aplicada intenta, como digo, intenta reducir la pérdida de plasma y mejorar el rendimiento de cada donación, porque pequeñas mejoras de eficiencia lo que se traduce en una mayor disponibilidad de producto, ¿no? Si tuviera que, digamos, que resumir el mensaje en una idea, diría que el reglamento SOHO pues supone un cambio de escala, ¿no? Porque se pasa a un enfoque más local, más de cada país, su gestión y digamos, sus posibilidades de disponer y de hacer accesible el plasma a sus pacientes a un enfoque pues europeo, más integrado, más moderno, más preparado para cualquier coyuntura, ¿no? Y en donde se asegura que cada paciente de la Unión Europea puede tener disponible este producto, ¿no? Entonces, el plasma, dentro del reglamento SOHO, que ya os comentaba antes, que son células, tejidos, etcétera, pues el plasma ocupa un lugar fundamental. Por eso hablar de reglamento SOHO, que ya veremos, habrá que observar su aplicación, es también hablar de futuro, ¿no? Que cómo garantizar que la medicina basada en la donación siga siendo pues segura, suficiente, que siga siendo solidaria en la Unión Europea, ¿no? Entonces, seguiremos, como digo, observando la implementación del SOHO, seguiremos también intentando apoyar que haya muchas más, porque esto ya es un punto de vista personal, creo que hay un cierto desconocimiento social de lo que es la donación de plasma y para qué se dirige, ¿no? Entonces creo que también ahí hay un ámbito de mejora. Y nada, muchas gracias a todos. Muchas gracias, Beatriz, por tu interesante introducción. Si os parece, con el tema de las preguntas, quería aclarar que cuando finalicen los ponentes sí que va a haber un turno de ronda de preguntas, o sea que ahí en ese momento se van a poder hacer todas las preguntas que nos pudiesen surgir a lo largo del webinar. Y ahora sí doy paso a Daniel Aníbal García Diego, presidente de la Federación Española de Hemofilia, para que comience. Creo que me oís bien, ¿verdad? Sí, se te escucha bien. Sí, Muchísimas gracias por la invitación. Voy a ser muy breve y me vais a permitir, antes de nada, hacer, no sé cómo decirlo, si un pequeño disclaimer, no un disclaimer tanto personal como institucional. Y es que en FEDEMO, la Federación de Hemofilia, tenemos muchas personas que reciben productos plasma derivados, pero otras muchas de las que no. Y la situación de las que reciben plasma derivados es muy diferente que la que reciben inmunoglobulinas, en el sentido de la existencia de otras alternativas en gran parte de nuestro colectivo, incluso para la enfermedad de von Willebrand hay ya alternativas recombinantes. Y esto lo digo porque quizás la opinión nuestra es la opinión más desapasionada, en el sentido de que para nosotros sigue siendo vital el plasma derivado, pero quizás no, es mucho menos vital que la gente que recibe inmunoglobulinas habitualmente, porque sabéis que la falta de alternativas terapéuticas, ¿no? Y lo digo porque es tan importante contar cuál es tu financiador como cuáles son tus objetivos últimos con las discusiones, ¿no? Creo que es bueno que lo sepáis, o al menos yo
transmitirlo. Luego, creo que hay otro elemento que tenemos que ser muy conscientes y es los números, ¿no? Y aquí os recomiendo a todos que miréis la estadística que hace el Ministerio de Sanidad, la Dirección General de Salud Pública, la parte de moderación sobre producción, consumos y demás, ¿no? Y aquí creo que es muy importante ver dos curvas que están totalmente diferenciadas, que es la de producción y la de consumo, ¿no? Y aquí podemos hablar de muchísimas cosas, de plasma de donación por aféresis, de sangre total recuperada, de ingesas y demás, ¿no? Pero corregidme si no me equivoco, los compañeros que estáis más metidos en el mundo de la inmunoglobulina, el porcentaje de autosuficiencia y abastecimiento con las inmunoglobulinas no llega al 30%, lo cual quiere decir que el 70% de las inmunoglobulinas que se consumen en nuestro país vienen de otro tipo del mercado extranjero. En el mundo de la hemofilia pasa algo parecido con el factor 8, pero con la suerte, permitidme que lo diga, que podríamos llevar ese factor 8 plasmático a factor 8 recombinante en caso de necesidades. En el mundo de la inmunoglobulina esto no es así y, sinceramente, pues mi opinión es que va peor. Estoy viendo aquí los datos, en inmunoglobulinas es el 29% y en factor 8 es el 38% de cobertura de autoabastecimiento, lo cual quiere decir que hay un gap tremendo. Otro elemento que creo que también es muy importante, que lo suelto y permitidme que sea muy deslavazado, pero quería más que nada compartir opiniones y ideas que me surgen más que una ponencia, ¿no? Y es el futuro de hacia dónde vamos. Sabéis que los productos plasma derivados son productos muy costosos, en parte porque la materia prima es una materia prima muy costosa. Pero el coste de esta materia prima históricamente se ha podido imputar o se ha podido escandallar en 3 o 4 proteínas muy key drivers, que han sido históricamente, como bien sabéis, el factor 8 plasmático. Históricamente era la principal proteína, esa característica de la proteína lo perdió hace muchos años, pero sigue siendo un elemento, la inmunoglobulina y la albúmina, por supuesto. Creo que es muy importante ser conscientes de que a nivel global va a haber un cambio muy importante en esta capacidad de imputar el coste de materia prima en 3 proteínas. ¿Y esto por qué es? En parte porque el factor 8 plasmático cada vez tiene menor repercusión en la imputación de costes. Si veis el acuerdo de Ingesa firmado con el Ministerio, el Instituto Grifols, el factor 8 tiene ya un precio muy bajito, lo cual quiere decir que poco coste de materia prima se puede imputar en esta proteína y nos quedarían solamente 2 proteínas más, como son la inmuno y la albúmina. ¿Qué ocurre? Y aquí es un movimiento muy global. El apetito por la albúmina de China, que sí que es uno de los principales mercados en consumo de albúmina, se está reduciendo sustancialmente y la posible reducción futura del apetito del mercado chino por albúmina internacional va a ser muy fuerte, en parte por la mayor capacidad de autoabastecerse de albúmina. ¿Qué puede provocar esto desde mi punto de vista, desde nuestro punto de vista? Que nos encontremos en un futuro no muy lejano que la única proteína sobre la que se puede cargar de verdad costes es la inmunoglobulina. Y si la inmunoglobulina ya es actualmente un producto caro, imaginaros si todo el coste de la materia prima del raw material del plasma se tiene que imputar a la inmunoglobulina. Y esto sin quitar en modo alguno la importancia de otras proteínas, como es el fibrinógeno, como es la alfa-1 antitripsina o como es el complejo protombina. Pero si somos conscientes de todos los litros que se obtienen y que se donan, fraccionando una parte muy pequeña de esos litros, conseguimos el autoabastecimiento total de alfa-1, el de fibrinógeno y el de complejos de protombina, porque realmente no son el elemento limitante para la producción y, por lo tanto, por la pura economía del último litro de que se habla en plasma, poco coste del litro se puede imputar sobre estas proteínas. Por lo tanto, aquí nos vamos a encontrar, desde nuestro punto de vista, con un problema muy fuerte de coste de la inmunoglobulina por la no posible imputación de este coste de materia prima en el resto de proteínas. Esto ya lo estamos viendo a día de hoy con la menor imputación de costes sobre el factor 8 y sobre la desaparición de la imputación de costes sobre el factor 9 plasmático y sobre ya la práctica en imputación de costes sobre el resto de proteínas. Por lo tanto, os vais a encontrar, permitidme que diga, os vais a encontrar, porque yo no soy receptor de inmunoglobulinas, ni mi colectivo lo recibe de manera muy común inmunoglobulinas, con un gran problema, que va a ser el problema del abastecimiento de la inmunoglobulina y del coste de la inmunoglobulina por la total repercusión
del raw material cost en esta proteína. Esto creo que es una idea que a mí me preocupa mucho. No es que me preocupe, pero creo que hay que ser muy conscientes de ello, porque lo que habrá que hacer es hablar de ello. Y las cosas, la inmunoglobulina, si es, como yo creo, una proteína básica y que tenemos que tener abastecimiento de la misma para cobertura clínica a muchos pacientes, pues habrá que ser conscientes del coste de la misma. E incluso también puede ser en un futuro que haya otro tipo de terapias que actualmente eran más costosas que la inmunoglobulina, que dejen de serlo. Me viene a la mente pues algún tipo de terapias que no están basadas en los plasmaderivados y que en algún momento han sido quizás más baratas el plasmaderivado y que probablemente en un futuro deje de serlo. Es más, que el plasmaderivado sea una terapia más costosa, pero a algunos pacientes que es tremendamente necesario. Y ya por último, y como las últimas pinceladas que quería hablar, era sobre este mantra o este dilema o esta férrea doble moral que tenemos sobre la donación voluntaria no remunerada y, por otro lado, la cantidad de producto comercial que tenemos que importar en nuestro país. Creo que ahí a veces tenemos que decir las cosas claras y no engañarnos. Eh, Todo el producto que recibimos de Maquila está claro que es de donación voluntaria y no remunerada, pero virtualmente todo el producto que se recibe y que se hace una persona que es comercial proviene de donación remunerada. Por lo tanto, creo que a veces tenemos yo no digo que haya que remunerar, por favor, que nadie entienda que mi postura es a favor de la remuneración, porque no tengo una postura definida, no que esté en contra, pero sí creo que a veces nos engañamos, ¿no? Cuando por un lado decimos que la sangre, perdón, que el plasma que proviene de donación no remunerada es de mucha mayor calidad y que tiene mayor seguridad viral, pero esa sangre es el 30% de la que se usa en inmunoglobulinas y el 40% que usa en factor 8. Por lo tanto, la inmensa mayoría del plasma que recibimos, y esto sí es una realidad, que recibimos, proviene de Mm. donaciones remuneradas o compensadas, como puede ser en los países de Centro Europa. Tampoco nos engañemos, lo que proviene de Centro Europa es ínfimo y en nuestro mercado es despreciable. Bueno, es marginal. Y en el mercado global es marginal. Mm. Pero la gran parte proviene de los mercados, sobre todo americano. Aquí creo que también es un elemento también de una cierta bioética y demás, ¿no? Siempre se ha criticado y se critica la donación remunerada porque la gente que suele donar suele ser gente de recursos económicos medios o bajos, ¿no? Y no queremos que haya españoles que se vean obligados a tener que donar para subsistir, pero parece que no nos importa que haya americanos que tengan que donar para subsistir y que su plasma sea el que nos llega a nosotros, ¿no? A veces también a mí me queda esa duda de qué pasa, el pobre americano tiene menos derechos y tiene menos dignidad que el pobre español. Pues no sé, lo que pasa es que el pobre americano está más lejos que el nuestro, pero a mí Mm. sinceramente como ser humano su dignidad debe ser la misma y por supuesto con esto no quiero decir que esté a favor de la remuneración, ¿eh? Por favor, no estoy diciendo eso, solamente estoy contando dudas que a mí me surgen en el aire y que pueden estar. Y otro elemento también que quizás es muy preocupante es el de, ya no hablemos solamente de la ética de la donación remunerada o no remunerada, sino también de las cadenas de suministro, ¿no? Y de la dependencia que tenemos Europa de una cadena que se está volviendo débil, frágil y menos confiable. Y esto creo que es una realidad que todos estamos viendo un poquito, ¿no? Dentro de cuáles son las cadenas confiables, pues cada vez la cadena confiable se reduce mucho más. La única cadena que es 100% confiable no deja de ser la cadena nacional. Y otra cadena que es muy confiable es la cadena comunitaria. Pero todo aquello que dependa de otros socios, otros actores que no sean parte de nuestra comunidad, cada vez es más complicada, ¿no? Imaginaos por un momento que hubiese una restricción a la exportación de plasma por parte de Reino Unido, por parte de Estados Unidos, exactamente igual que se ha hecho ahora con el modelo Fable 5 de Anthropic, con un modelo Mythos-like. Imaginaos si por cualquier motivo se restringiese esa exportación. ¿Qué ocurriría? ¿Qué ocurriría? Pues ocurriría una cosa tan sencilla como que solamente un tercio del producto necesario para tratar pacientes que venía de inmunoglobulina lo tendríamos. Y nos encontraríamos con una escasez
de 2/3 del consumo. Y hay otra cosa que a mí también me preocupa mucho, ¿no? Se habla mucho de reducir y mejorar y optimizar los consumos. Creo que por la parte del consumo se ha optimizado todo muchísimo. Por lo tanto, tenemos un gran problema de abastecimiento en el mercado y de posibles desabastecimientos en caso de que ocurra eso. Por lo tanto, permitirme que ponga esto sobre la mesa, ¿no? Creo que hay que ser conscientes de que vamos a vivir quizás en un futuro no muy lejano una situación en la que sobre todo la hemoglobina se encuentra en una situación de una gran tensión de demanda, de un coste mucho mayor y sobre todo de una cadena de suministro que depende mucho de un socio que históricamente ha sido muy confiable, eso no tenemos que olvidarlo, pero que quizás actualmente no podemos entenderlo como tan confiable como ha sido en un pasado. Y todo ello, lo digo, permitidme, siéndose tan pesado, quizás muy de fuera, ¿no? Quizás yo soy un observador que pasa por aquí y lo comenta porque en el mundo de la hemofilia y otras coagulopatías pues tenemos otros abastecimientos terapéuticos y en caso de... Y los pacientes que usan productos plasmáticos son productos en los cuales el abastecimiento de plasma no es un factor limitante. Por lo tanto, permitidme que diga esto otra vez porque sé que mi realidad es muy diferente a la que quizás puede vivir Alex, que la veo en pantalla, Mm, o Elena. Bueno, Elena también, como la proteína que usa Elena pues es una proteína que no es tan, mm, que es excedentaria, pues tampoco la situación es igual, ¿no? mm. Pero creo que es muy importante ser conscientes de que estas realidades son así, los costes van a ser así y que creo que vamos a vivir un momento en el que no va a ser muy cómodo para ninguno de nosotros. Y perdóname si me enrolla más de la cuenta. Quiero No, hacer muy corto, pero al final siempre me enrollo más de lo que quería. no, está perfecto. Muchas gracias, Daniel, por tus reflexiones. Seguramente todos los participantes nos quedemos pensando en lo que planteaste, reflexión sobre costes, gratuidad, cadena de suministros y demanda. Así que muchas gracias, ha sido muy interesante. Y ahora sí, damos paso a la segunda ponencia, que es Elena Goyanes Vilar de la Asociación Alfa 1 España. Elena, espérame, vamos a estar. Elena, perdona, está silenciada. Sí, Ahí estoy. ahí Decía está. que probablemente todos abordemos el tema pues prácticamente desde el mismo punto de vista. Que en mi caso yo había preparado una presentación pensando en un público bastante más amplio, ¿no? Y partiendo un poco de una presentación general de lo que es el problema de la suficiencia de plasma, no solamente en España, sino también en Europa, y desde luego desde la perspectiva concreta del paciente con deficiencia de alfa 1, ¿no? Para nosotros el tratamiento no es vital, en el sentido de que no depende nuestra vida del tratamiento, pero sí depende la evolución de una enfermedad que es muy dura, muy trágica, que genera una discapacidad muy importante y que no tiene cura. Es decir, el alfa 1 ni la enfermedad hepática, ni la pulmonar, ni la de piel tienen cura, ¿no? Entonces, si me permitís, voy a hacer la presentación prevista, probablemente con temas muy básicos para algunos de vosotros, pero que también me permite hablaros un poco más del alfa 1 y que haya más conocimiento sobre esta condición. Voy a compartir pantalla, si me lo Ah, permite. sí, adelante, Elena, por favor. Sí. A ver si lo... No sé si la estáis viendo. De momento no. Ahora Ahora sí, sí, Ahora ahora sí. sí. pero Vale. no se ve completo, se ve en vista Sí. parcial. Ahora la estoy poniendo en vista de presentación. No sé si la estáis viendo. De momento no. A ver. Ahora. Ahora, Ahora sí. Pues, Perfecto, Elena, como os adelante. decía, os voy a hablar de una enfermedad rara de origen genético que nos plantea un reto muy concreto en el sistema sanitario, que es la deficiencia de alfa 1 antitripsina. Y es una condición en la que el acceso al tratamiento depende directamente de plasma. Por tanto, para nosotros hablar de alfa 1 no es solamente hablar de una condición muy compleja, porque tiene múltiples manifestaciones clínicas, desde no haberlas hasta tener enfermedad doble, pulmonar y hepática, que son enfermedades graves, progresivas y terminales, si no media un trasplante. Y a lo largo de estos ratillo, pues bueno, lo que pretendo es abordar tres cuestiones. Primero, explicaros muy brevemente lo que es el déficit de alfa 1 y por qué el tratamiento depende del plasma.
cuál sería la situación actual de España en cuanto a producción y suficiencia de medicamentos derivados de plasma y también algunas de las lecciones que se podrían extraer, ¿no?, de la experiencia europea y de algunos documentos que se han ido elaborando estos últimos años, tanto en España como en Europa, incluida la compensación, ¿cierto?, ¿no? La alfa-1, ¿qué es? Pues es una proteína que tiene entre sus funciones principales conocidas, porque hay otras muy desconocidas todavía, la de proteger el tejido pulmonar. Su papel principal es neutralizar enzimas inflamatorias que si no se controlan adecuadamente, pues pueden dañar progresivamente el pulmón. El déficit es una condición hereditaria. Presentan las personas que padecen el déficit tienen una alteración genética que reduce de forma muy significativa la cantidad o la funcionalidad de una proteína, la alfa-1. La consecuencia, pues, es una mayor vulnerabilidad del pulmón frente al daño inflamatorio, por ejemplo, causado por el tabaco, por la contaminación, por la exposición laboral. También del hígado, que se puede ver dañado de modo irreversible por una proteína deficiente, incluso en recién nacidos. E incluso también de piel, la más rara, porque es hiperrara, pero también más desconocida, que es a causa de la falta de protección antiinflamatoria de esta proteína, ¿no? Se estima que aproximadamente una de cada 2.500 personas en el mundo la padecen. En España estimamos que hay unos 14.500 personas con deficiencia grave, aunque la realidad es que el 95 o 97% de ellas no están diagnosticadas. El impacto clínico de la deficiencia, pues bueno, el pulmón queda menos protegido y con el tiempo esta falta de protección favorece el desarrollo de enfisema y de enfermedad pulmonar obstructiva crónica, ¿no? Especialmente cuando existe deficiencia grave, pues los síntomas respiratorios aparecen a edades muy tempranas frente a la EPOC, que normalmente identificamos como una enfermedad de personas mayores. La EPOC por deficiencia puede aparecer ya en la tercera década de la vida, lo que significa que en la cuarta década o a mediados de la cuarta década las personas pueden estar ya gravemente incapacitadas y ser oxígeno dependientes y padecer pues todo lo que supone una EPOC temprana, ¿no? Lo importante además es que el daño pulmonar que se produce es progresivo, no se recupera y por eso el diagnóstico temprano y un acceso continuado al tratamiento de reposición, del que os hablo en un momento, es fundamental, ¿no? Porque cada retraso en el abordaje de esta enfermedad, en el diagnóstico, se traduce seguramente en una pérdida irreversible de la función pulmonar. Para los pacientes que tienen afectación pulmonar, porque no me voy a centrar en el hígado, el tratamiento de aumento no es válido para el hígado. La única terapia específica disponible hoy es el tratamiento de aumento. Es un tratamiento que todavía no se ha conseguido sintetizar en laboratorio, aunque actualmente hay algún ensayo clínico en una fase que es esperanzadora. Consiste en administrar al paciente pues, la alfa-1 purificada obtenida a partir de plasma humanos. Es decir, que no hablamos de medicamentos convencionales, sino que son tratamientos biológicos que dependen de la donación de plasma, de un coste muy elevado y que además los pacientes reciben mayoritariamente en los hospitales, pues cada 7 o 14 días, con todo lo que significa de dependencia hospitalaria, ¿no? Aquí es donde entrarían pues, algunos de los datos más relevantes en relación al alfa-1, ¿no? Por ejemplo, que para un solo paciente con deficiencia de alfa-1 y enfermedad pulmonar, pues harían falta alrededor de 900 donaciones anuales de plasma. El segundo dato es que la cadena de producción del medicamento que habéis comentado es muy larga y muy compleja y que pueden pasar tranquilamente unos 10 meses entre la donación y entre que se dona y que el fármaco llega al paciente. Y el tercero, pues yo diría que es que detrás de cada infusión de un paciente existe el esfuerzo acumulado de 900 personas que han decidido donar. Los tres datos, a mi entender, pues ayudan a comprender por qué la disponibilidad de plasma es un asunto tan sensible y por qué los pacientes dependemos completamente de una cadena muy larga, muy compleja y que depende pues, de centros de recogida, de capacidad industrial, de planificación a largo plazo y que es la única manera, estos tres puntos son la única manera de garantizar que el tratamiento siga estando disponible, no mañana, sino dentro de un mes, dentro de un año o dentro de una década, ¿no? A ver, perdón, ahí va.
El proceso, ya lo habéis comentado, es un proceso muy largo, empieza mucho antes, es la obtención de plasma, que puede proceder de donación de sangre total, de la que se extraiga plasma, o de donación directa mediante plasmaféresis, ¿no? La plasmaféresis lo que permite es obtener un mayor volumen de plasma por donación y, como comentabais ya, pues puede realizarse con mucha mayor frecuencia que la donación de sangre total. Luego el plasma pues entra en un proceso larguísimo donde se separan y purifican todas las proteínas plasmáticas y de las que se obtienen distintos tratamientos, algunos vitales y otros, pues como en el caso del alfa-1, no vitales en el sentido estricto de la palabra, pero sí necesarios para alargar la vida de las personas y sobre todo conseguir una mejor calidad de vida durante todo el proceso de esta enfermedad. Llega el medicamento al hospital, se administra al paciente a unos costes realmente altos. Hay hospitales que solamente en Alfa-1 pueden estar invirtiendo 1 o 2 millones de euros anuales porque tienen 30, 40 pacientes con Alfa-1 y nos gustaría que hubiera 40 o 50, porque la realidad es que hay un infradiagnóstico muy elevado en lo que es el Alfa-1, al igual que en otras muchas enfermedades raras, ¿no? ¿Por qué nosotros consideramos y se considera que es un recurso estratégico? Bueno, en 2022 algunas de las asociaciones que estamos aquí, junto con sociedades científicas y algunas otras organizaciones, pues suscribimos y elaboramos y colaboramos para la elaboración de un consenso español sobre la suficiencia de plasma. Y aquí ya se señalaba que España tenía una elevada dependencia del exterior y que esa dependencia generaba un claro riesgo de insuficiencia, ¿no? Y también se advertía de que el plasma obtenido a partir de donaciones de sangre total no es suficiente y de que el único modo de incrementar esta disponibilidad es la donación directa por plasmaféresis. Los datos a los que hacíais alguna referencia de producción en 2024, que es los últimos datos con que contamos. En el caso concreto veis todos los datos, pero en el caso concreto del alfa-1 antitripsina, pues la producción nacional experimentó un incremento, ¿no? Cercano a, bueno, superior al 26%. Es un crecimiento especialmente relevante porque sitúa al alfa-1 entre los derivados plasmáticos con mayor aumento relativo durante 2024 y fue superior pues, al observado en otras como la albúmina o también las inmunoglobulinas, ¿no? Los datos merecen ser reconocidos, reflejan que existe una capacidad creciente de aprovechamiento del plasma que se recoge en España y que el sistema es capaz sobre todo de incrementar la producción cuando dispone de materia prima suficiente. Pero conviene interpretar bien las cifras y en su contexto, ¿no? Un crecimiento porcentual elevado no implica que se hayan resuelto los problemas estructurales de suficiencia, ni tampoco significa que el sistema sea inmune a futuras tensiones de suministro, ¿no? Lo que muestran los datos es que España parece que está avanzando en una dirección correcta, pero la clave es si la velocidad de este avance va a ser suficiente para responder a una demanda que también sigue creciendo año tras año, ¿no? De hecho, el crecimiento no equivale a suficiencia, ¿no? El aumento de la producción es positivo, pero España sigue teniendo la dependencia importante del exterior. El consenso español ya señalaba en el 2022 que el nivel medio de suficiencia en la fabricación de tratamientos era inferior al 40%, con especial preocupación en las inmunoglobulinas. Y, por tanto, aunque la producción realmente se vea o se perciba que está creciendo, el problema de fondo sigue siendo la capacidad global del sistema para garantizar el abastecimiento de medicamentos plasma derivados. La demanda, de hecho, de derivados de plasma de medicamentos sigue aumentando y ocurre por varios motivos ya comentados, ¿no? Mayor diagnóstico, nuevas indicaciones clínicas y el aumento de la supervivencia de los pacientes, ¿no? En el caso del alfa-1, decimos muchas veces que afortunadamente, aunque se están investigando muchas aplicaciones, porque es el antiinflamatorio natural que produce nuestro cuerpo, de momento no se ha definido ninguna otra que no sea el tratamiento de la deficiencia. En el momento que esto se produzca, pues probablemente pasaríamos a estar en una situación similar a otras condiciones que sí tienen ya problemas serios y como se vio pues, durante la pandemia de COVID, pues se mostró muy claramente, ¿no? La vulnerabilidad del sistema.
porque la caída de recolección de plasma durante el año 2020, pues unida al aumento de la demanda y a la dependencia exterior, generó una tensión real en España en acceso a medicamentos de plasma derivados, ¿no? No nos sucedió con el alfa-1, que no vimos en ningún momento nuestro tratamiento interrumpido, pero sí afectó al suministro de otros tratamientos. Y para mí lo más importante es que la crisis demostró que los pacientes dependientes de plasma derivados estamos expuestos cuando el sistema no cuenta con una capacidad propia suficiente, ¿no? La pregunta que yo me hago y que nos hacemos muy a menudo es que si se produjera, por ejemplo, otra crisis sanitaria, logística o geopolítica, si estaría hoy España mejor preparada a pesar del aprendizaje de 2020, o qué sucedería si Estados Unidos, que es uno de los principales países de los que recibimos el plasma, pues de repente, en estos vientos que de repente aparecen a primera hora de la mañana, pues decidiese limitar la exportación, imponer condiciones difíciles o imposibles de cumplir a las compañías que importan y fraccionan el plasma americano, ¿no? Ya está comentado que no es un problema exclusivamente español, es un desafío que es europeo y actualmente pues, la mayor parte del plasma utilizado en Europa procede de fuera de la Unión Europea, principalmente de Estados Unidos, pero también de otros países como Canadá y algunos que están ahora emergiendo por la necesidad de las empresas transformadoras, las fraccionadoras, de buscar el plasma en otros mercados, ¿no? Esta situación evidentemente genera una dependencia estructural que preocupa cada vez más y la magnitud del reto realmente es considerable, ¿no? Dicen que los países de la Unión Europea presentan un déficit estimado de 3,8 millones de litros de plasma con respecto a las necesidades, ¿no? Significa, pues bueno, precisamente por eso la nueva regulación europea de sustancias de origen humano, la SOJO, incorporó por primera vez de una forma explícita el objetivo de avanzar hacia un suministro suficiente, adecuado y resiliente, ¿no?, de estas sustancias críticas. El mensaje de Bruselas es claro y esperamos que ese mensaje vaya acompañado de políticas reales en los países miembros. Lo que se necesita es reforzar la capacidad europea de recogida de plasma, porque ya no es una cuestión sanitaria, sino una cuestión de estrategia, ¿no? De estrategia de supervivencia también. Para los pacientes con alfa-1, pues tiene una traducción, ¿no? Cuanto más robusto sea el sistema europeo de obtención de plasma, pues menor será el riesgo de que en algún momento nos veamos imposibilitados de recibir los tratamientos. En Europa lo cierto es que existen distintos modelos de organización y debo decir que los únicos países autosuficientes son los que tienen unas estructuras bastante diferentes a las españolas, ¿no? Alemania, Austria, Hungría y República Checa son ejemplos de estos países autosuficientes, tienen un sistema con mayor capacidad de recogida y en los que coexisten estructuras públicas y privadas, ¿no?, bajo una estricta regulación. La lección para mí no es que España deba copiar este tipo de modelos, ¿no? Pero porque cada país tiene su historia, sus marcos legales, su cultura sanitaria, y aquí la cultura del altruismo está, gracias a Dios, muy, muy, muy arraigada, ¿no? La lección yo creo que debe verse como que en los países que tienen mejores resultados son los que han tratado la recogida de plasma como una prioridad estratégica. Han invertido en infraestructura, han ampliado puntos de donación, han mejorado la accesibilidad territorial y han dotado además de recursos a los sistemas públicos y en casos también han permitido modelos complementarios de recogida privada pues, con mucha regulación, pero sí permiten la recogida privada, ¿no? Lo relevante para mí es que existen alternativas organizativas que pueden aumentar la capacidad, eso está demostrado, sin abandonar totalmente, diría yo, los principios de seguridad, de ética y de protección de los donantes, ¿no? El reto en España para mí está clarísimo, ¿no? Es la escasa implantación de la plasmaféresis. La plasmaféresis, como sabéis, permite obtener más plasma que una donación de sangre total, puede repetirse con mayor frecuencia. Sin embargo, exige equipos específicos, personal formado específicamente, una organización logística distinta y, sobre todo, puntos de donación accesibles, ¿no? Muchas personas, de hecho, no saben que pueden donar plasma. Otras estarían dispuestas a hacerlo y, de hecho, nos preguntan, pero no hay puntos de donación cercanos, no hay horarios adecuados y no existe una información clara sobre qué supone la donación de plasma, ¿no? Y aunque hubiese más voluntad de donar,
yo pienso que el sistema no sería capaz de acoger, vamos, de asumir esta nueva ola, digamos, solidaria que imaginemos pudiese existir, ¿no? Porque no está preparado para absorber el aumento mediante máquinas, personal y planificación. Por lo tanto, yo creo que la concienciación es muy necesaria, pero no es suficiente para modificar esta situación, ¿no? Contamos con una red pública de centros de transfusión, pero el modelo está muy descentralizado y existen muchas diferencias territoriales. No basta con que cada comunidad autónoma actúe de una forma aislada. Hace falta una visión nacional de suficiencia, planificación y coordinación. También implica modernizar la forma en que se comunica la donación de plasma, porque no se puede pedir a la ciudadanía que responda a necesidades que realmente desconoce, ¿no? La compensación que se ha comentado aquí se ha hablado de Mm, remuneración. A mí no me gusta hablar de remuneración, es uno de los debates más sensibles, ha sido el debate central en muchas de las comisiones de la elaboración o de debate del SOJO. Nuestra asociación tiene muy presente que el objetivo no puede ser mercantilizar el plasma ni tampoco poner en riesgo el principio de donación voluntaria, ¿no? Pero sí es razonable reconocer que donar plasma exige tiempo, desplazamiento y un compromiso mucho más elevado que el de donación de sangre, ¿no? Todos estamos muy habituados a los llamamientos para donar sangre y a que los centros de transfusión nos faciliten al máximo las donaciones, incluso con autobuses, como sucede aquí en Galicia, supongo que en muchas mm, otras comunidades, estupendamente equipados con esta finalidad, que recorren los pueblos y las aldeas más recónditos para obtener la sangre, ¿no? Pero esto no sucede con el plasma, el mm, proceso es mucho más complicado y la realidad es que las unidades móviles se cuentan con dedos de la mano, ¿no? En España, digo, en Europa existen muchas formas de compensación que son compatibles con distintos marcos éticos y legales, como puede ser el reembolso de los desplazamientos, cuando una persona tiene que trasladarse 2 horas y media para el simple hecho de mm, donar plasma. Tiempo libre en el trabajo, pues que no se le compute como día propio o como vacaciones esa mañana, porque el horario es muy reducido, esa mañana que decide cogerse libre para donar, vales de comida para compensar, revisiones médicas. Hay multitud de fórmulas que no son remuneración directa, pero que sí podría compensar y animar a mucha más gente a plantearse la donación de plasma, ¿no? La regulación europea, la SOJO, también reconoce que la compensación puede ser aceptable cuando evita que el donante sufra, sobre todo que sufra una desventaja económica por donar, ¿no? Que es la clave. Yo creo que la clave está en encontrar un equilibrio, ¿no? Proteger al donante, mantener el altruismo, evitar abusos y, por supuesto, garantizar controles de seguridad y también facilitar la participación suficiente y sostenida, ¿no? Desde el punto de vista del paciente, pues bueno, mm, no necesito deciros que los pacientes que dependemos del plasma, ese es uno de los componentes de nuestra vida y de nuestra enfermedad, ¿no? Todos los de las enfermedades raras hemos sufrido retrasos diagnósticos, hemos sufrido confusión con otras enfermedades, hemos sufrido y sufrimos falta de acceso a tratamientos, a atención especializada, tenemos a lo mejor que desplazarnos muchos kilómetros, incluso a otras autonomías, para poder ser tratados, para poder ser tratadas las enfermedades. Y si a esto le añadimos la incerteza, la incertidumbre sobre si mañana voy a poder disponer de mi tratamiento debido a todo lo que rodea a la producción de plasma, creemos que, vamos, para un paciente de alfa-1 la cuestión no es cuántos gramos de alfa-1 se produjeron el año pasado, ni cuántos litros de plasma se recogieron, ¿no?, en determinada región o si esta región produce más que aquella, ¿no? La pregunta de los pacientes es muy simple, es decir, ¿seguiré teniendo acceso a mi tratamiento dentro de un año y dentro de 5 años puedo tener esa confianza? Esa es la cuestión principal desde la perspectiva del paciente, ¿no? Yo como ideas de conclusión simplemente diría que el nuestro es uno de los muchos ejemplos que existe de por qué dependemos y cómo se debería, a nuestro entender, abordar el problema de la suficiencia de plasma. Y me quedaría pues con un par de ideas finales, ¿no? Simplemente que garantizar el acceso a medicamentos derivados de plasma no es una cuestión técnica, no es una cuestión política de que queramos en Europa ser autosuficientes porque sí, porque que nos gusta producir lo que consumimos,
sino que es una cuestión de equidad, de seguridad sanitaria y de responsabilidad con los pacientes que dependemos de estos medicamentos para vivir. Y que una caída, porque esto es el otro punto clave para mí, que una caída de las donaciones hoy puede tener consecuencias muy serias para muchas personas 9 meses después. Muchas gracias por vuestra atención. Muchas gracias, Elena, por la excelente presentación. Te agradecemos. Pongo en valor esto que has dicho al final, garantizar el acceso médico por equidad y por seguridad sanitaria. Así que muchas gracias por tu ponencia. Ahora, continuamos dando paso, pero antes de presentar a la siguiente ponente, quería, Daniel García se va a tener que retirar un poquito antes del final del webinar, entonces sí que quería preguntar si les había surgido alguna pregunta, aunque el turno de las preguntas sea al final, si querían trasladar alguna pregunta a él, que lo pudieran hacer ahora. No sé si ha surgido entre los participantes alguna pregunta para Daniel. Disculpadme que me vayáis, que tengo cita a las 12 médica y sabéis que estas cosas pues no hay que perder los huecos. Súper entendible, Daniel. Solo quería darte las gracias, Daniel, porque aunque no vivas en torno a las inmunoglobulinas, ni el desabastecimiento, etcétera, realmente has captado fenomenal. Has hecho una radiografía estupenda del problema con el que convivimos y que tiene implicaciones mucho más allá del grupo de enfermedades raras de los que estamos atrapados en la escasez. Entonces, de verdad, muchísimas gracias. Sí, yo No, también te quería decir, Daniel, que has hecho un enfoque que no muchas veces se tiene en cuenta. Bueno, se tiene en cuenta como global, esto es caro, esto es barato, esto es tal, ¿no? Pero el decir, bueno, se imputan costes a materias primas, de dónde vienen, que vulnerabilidad de los mercados, que ya sabemos que tienen unas características muy geopolíticas, ¿no? También, ¿no? La perspectiva de que en el futuro esto pueda, pues haya una, que por ejemplo el mercado chino ya se esté autoabastecimiento y ya ese mercado de donación ya es un menos para el resto de los pacientes, ¿no? O sea, todos estos movimientos políticos o digamos estructurales es muy interesante y el coste por litro, etcétera, etcétera. Son esos elementos que probablemente solo pueda darlo personas como tú que estáis muy dentro y que desde luego expresan claramente la vulnerabilidad del sistema y de la sostenibilidad del sistema, ¿no? Así que te lo agradezco muchísimo lo que has contado. bueno, muchísimas gracias a todas vosotras y a todos vosotros y ya sabéis que a disposición siempre. Muchas gracias. Muchas Gracias, gracias, hasta luego, Daniel. que vaya bien. Y ahora sí damos paso a la tercera ponente de la Asociación Neuropatías Autoinmunes de España, Alejandra Pérez del Real. Alejandra. Hola, bueno, en primer lugar, muchísimas gracias por organizar este evento, que la verdad es que siempre, pues estamos los mismos, o sea, pues los alfas, inmunodeficiencias primarias con ALIP y nosotros, ¿vale? Porque somos pues los más directamente afectados por el caos del déficit estructural en políticas de plasma. Quería empezar, bueno, introduciendo brevísimamente lo que hemos decidido llamar neuropatías autoinmunes inflamatorias, que es un poco más sencillo y más explicativo. Disculpad, tengo el ordenador el neuropático perdido, como yo, le afecta el calor, en fin, esas cosas. Realmente el nombre inicial era polineuropatías inmunomediadas, claro, es larguísimo, tenemos unos diagnósticos que suelen ser polineuropatía desminimizante inflamatoria, aguda, crónica, sensitivo-motora, etcétera. Entonces, bueno, pues en las líneas más explicativas, pues decidimos que nada, que neuropatías autoinmunes, que lo entiende todo el mundo. Nuestro nombre también incluye GPS, ADP, en referencia a las dos patologías principales, que son el síndrome de Guillain-Barré, que es aguda, supuestamente es la única patología neuromuscular susceptible de recuperación. No podemos hablar de curación porque la mayoría, es decir, al menos un 40% de los pacientes se quedan con secuelas, un 6% fallecen, aunque muchas veces los certificados de función recojan fallo respiratorio, infección, etcétera, pero causa subyacente, y los crónicos, pues
la principal patología, que es lo que llamamos CIDP, para resumir, porque en castellano no se ponen de acuerdo en si inflamatorias o idiopáticas, no de nada, CIDP, que es mucho más corto. Pues ahí fallece en torno a un 3%, por lo mismo, fallo respiratorio, infecciones, etcétera. En nuestro caso, pues es una enfermedad neuromuscular de origen autoinmune, y bueno, más o menos nos empiezan a tratar dentro de esa nueva disciplina que es la neuroinmunología. Entonces, nosotros somos adquiridos de fibra larga, y toda nuestra investigación gira en torno a, básicamente, anticuerpos. Por primera vez en 40 años, después del descubrimiento de las inmunoglobulinas, pues parece que hay ensayos clínicos prometedores en anticuerpos monoclonales. Lo que pasa es que en concreto en España, claro, obtener financiación para estas nuevas medicaciones es bastante complicado porque en realidad ni siquiera sabemos el consumo de monoglobulinas por patología. ¿Por qué? Bueno, hay muchos motivos. Realmente porque no hay criterios estatales unificados. Y es verdad que los registros de enfermedades raras disponibles, muchos neurólogos, pues no los vuelcan porque no es obligatorio, por la tensión horaria, por en muchos casos la locura de la presión asistencial, y porque tampoco es obligatorio que se recoja el código CIE, ¿vale? Bien sea el CIE 10 o el CIE 11 en los pedidos que se envían a farmacia hospitalaria. ¿Y esto por qué es importante? Evidentemente, en farmacia hospitalaria no son expertos en neuromuscular, ¿vale? Y en patologías que realmente pues somos un cajón desastre. Ahora mismo somos unas 20 patologías, según va avanzando la investigación, pues van sacando y dicen, uy, no, ahora pues esto es otra nueva patología, porque hay un anticuerpo descubierto, o porque sorprendentemente se descubre el factor autoinmune que desencadena en ese grupo de pacientes, ¿vale? También es importante destacar dentro de todo este batiburrillo que el 40% de nuestra gente son refractarios al menos a un tratamiento. Nuestro tratamiento de base son las inmunoglobulinas, es decir, las necesitamos para, bueno, pues si se puede, no dejar de andar, el no perder el uso de los miembros, en casos más graves, pues no perder la capacidad de tragar, de respirar, el evitar la afectación del sistema nervioso central, etcétera, etcétera. Voy a resumir de una forma quizá un poco brutal, dura, lo que supuso la COVID para nosotros. Y voy a hablar de mi caso concreto. Yo me quedé casi tetrapléjica, ¿vale? En un 90%. Estuve más de un año sin poder salir de mi casa porque hubo mucha experimentación. Se usaron las inmunoglobulinas, que siempre han sido escasas, es decir, la COVID lo único que manifestó es el problema estructural de fondo. Es decir, el problema que tenemos sigue siendo el mismo. La diferencia es que ahora mismo, ¿vale? Ojalá el escenario geopolítico actual no tenga algún impacto más directo, ¿vale? Pero hoy por hoy el problema es el mismo. La diferencia es que no ha llegado una COVID, ¿vale? Esa es la diferencia. Entonces, a los pacientes de neuromuscular, o bien se nos traspasó masivamente a plasmaféresis, que muchos de nosotros no podemos soportar una plasmaféresis, lo cual produjo un desabastecimiento de albúmina, es decir, fue en cadena, o bien corticoides. Una de las preguntas que nosotros planteamos a
con cierta regularidad a las distintas sociedades médicas que no están familiarizadas con nuestra pequeña familia, se creen que es posible vivir durante, hablo de crónicos, porque las agudas de los corticoides no son para nada, durante 50 años en tratamiento con corticoides. A mí 2 años me dejaron con cataratas, ¿vale? Cataratas que son inoperables, ¿vale? Producen fallo renal, no hablamos de hipertensiones llevaderas, es decir, los corticoides son geniales porque son muy baratos, ¿vale? Pero a largo plazo y a las dosis que necesitamos, pues no son ningún plato de gusto. También quiero dejar muy claro que nosotros, que es un poco de lo que parece que se nos acusa, nosotros no queremos monoglobulinas. Es decir, yo, y como Elena seguro que está de acuerdo, y Daniel también estaría de acuerdo, hombre, nosotros mataríamos por no necesitar tratamiento, por no necesitar ser pensionistas, volver a trabajar, volver a tener una vida normal, ¿vale? Sería fantástico, pero la realidad no es esa. Entonces, digo también por no repetir lo que han dicho los compas, dentro de esto y de las nuevas indicaciones, yo sí que voy a dar las cifras que me ha aportado Elena, ¿vale? Los mismos datos, que es el último informe del Sistema Nacional de Transfusiones publicado, que son 2024, ¿vale? A ver, a pesar de los esfuerzos que reconocemos que se está haciendo para mejorar la recogida de plasma, que sí, vamos mejorando desde 2020 en torno a un 11, un 13% anual en plasmaféresis, pues es que se olvida el punto de partida, ¿vale? Y efectivamente, pues hemos mejorado en torno a un 83% desde 2020, pero es que en el mismo periodo, 2023, aumentó la demanda de monoglobulinas exactamente un 23%. Y desde luego no fue para enfermedades raras, ¿vale? Fue por inmunoterapias relacionadas con cáncer, cuyo efecto secundario exige tratamiento crónico, más o menos un 40% de los pacientes, tratamiento crónico con inmunoglobulinas y CAR-T, ¿vale? Por el mismo motivo, ¿vale? Y un 9% en 2024. Claro, si vamos acumulando esa demanda, claro, es decir, se compara, vale, un 11, 13% anual, ¡jo, qué bien! Frente, 23%, etcétera, pues lo que ocurre en realidad es que la cantidad de plasma que se envía a la industria fraccionadora, pues crece un 1%. Entonces, ¿es suficiente? No, no. Es decir, y evidentemente, claro, los pacientes que estamos directamente afectados por esto, lo vivimos como algo personal. Pero no es solo algo que sea estrictamente personal y que cada vez que algún paciente va a ponerse tratamiento y ve los frasquitos pequeños, agarra el teléfono o el WhatsApp y dice, vuelve a haber problema, hay escasez. Claro, porque es muy indicativo. Cuando en vez de frascote grande, lo tienes así, tienes muchos así, ¿vale? Es decir, y es vivir con esa angustia. Y luego, hombre, sí, se está mejorando, pero tenemos también en defensa, ¿vale? Que parece como que no está relacionado y es algo absurdo, etcétera. Pero es que los demás países europeos y sobre todo que hay políticas de plasma en defensa, sobre todo de plasma liofilizado, ¿vale? Pues como tiene Europa, Francia, hay mandato de la OTAN, sobre todo desde que se inició la guerra en Ucrania. No, porque, bueno, es que somos antimilitaristas. Y dices, bueno, es que realmente hay que tenerlo previsto. Es decir, estas cosas hay que tenerlas previstas justamente porque ya lo vivimos con la COVID. Es decir, hay muchos pacientes de los nuestros que no nos hemos recuperado. Es decir, que aquel experimento divino, bueno, va, son de neuromuscular, va, son pocos, ¿vale?
pues no te recuperas. Es decir, no te recuperas. Entonces, pero esto no es solo un deber ético, moral, hacia nuestro colectivo de pacientes, no, es hacia todo el sistema sanitario, porque efectivamente, como bien decía Daniel, las inmunoglobulinas son muy caras y el coste está aumentando. Y la forma de poder contribuir a ese sostenimiento es a través de la donación de plasma, entre otras cosas, para que se pueda destinar algo de esas partidas presupuestarias pues a investigación en enfermedades raras de origen genético que por hoy no tienen tratamiento. Es decir, a veces nos creemos que esto va por un lado, por otro lado están las nuevas terapias, pero a la hora de la verdad, cuando tenemos que mirar desgraciadamente una hoja de cálculo, todo está relacionado, todo, absolutamente todo. El- el, nosotros, dentro de, bueno, pues de nuestra modestos recursos, conocimiento, etcétera, sí creemos que es muy importante que se aborde la financiación y agilización de esos anticuerpos monoclonales, no solo las nuestras, sino en cualquier otra patología de estas características, para, si se puede, en pacientes refractarios, bueno, pues reducir ese consumo de inmunoglobulinas. Es que hay que ir sumando todo, porque es que nosotros, desgraciadamente, no tenemos tantas alternativas. Es decir, tenemos las inmunoglobulinas y luego, es decir, el uso compasivo, bueno, pues la plasmaféresis, que entonces lo que consumes es albúmina, ¿vale? Y es mucho más caro porque tienes que ingresar durante una semana. Y dentro de las últimas, bueno, aportaciones, tipos, soluciones, sugerencias, ¿vale? Que, bueno, nos voy a contar nuestro último posicionamiento porque es muy largo. Sí creemos que, aparte de que, hombre, debe contemplarse un stock estratégico de monoglobulinas, entre otras cosas porque tanto la Unión Europea como el Ministerio de Sanidad, que lo ha traspuesto, en el listado de medicamentos estratégicos, o no, perdón, sí, estratégicos, se ha traducido como Mm, estratégicos, incluye las inmunoglobulinas. mm, Es decir, ya hablamos de mínimo 3 meses, ¿vale? Mínimo 3 meses y aumentado un 20%, ¿vale? Porque nunca se sabe. También reserva de plasma liofilizado, ¿vale? También, hombre, pues algo tan obvio como que en todas las comunidades exista la posibilidad de reservar turno de donación para féresis online, ¿vale? Porque facilita un poco la vida y que haya horario comercial. Nosotros personalmente también creemos, seguro que Elena está de acuerdo, que sería recomendable que hubiese centros específicos de donación para féresis. ¿Por qué? Porque la técnica es distinta que donación de sangre. Y tenemos la experiencia que nos comentan muchos donantes de que van a intentar donar por aféresis. No, dona sangre, que es lo mismo. Verídico, es decir, no mm. solo donantes es decir, de andar por casa, sino médicos, ¿vale? Es decir, neurólogos de nuestro consejo asesor, decir, oye, que esto es increíble, ¿vale? Y esto es muy frecuente. Y luego, para terminar, oye, si queréis cortarme, que es que yo me pongo a hablar de esto y es que me emociono, ¿vale? Alejandra, si querés ir cerrando, que sí que Vale, tu vale, pasión la sí. notamos, te Nada, la nota agradecería, es, lo claro, ya sabemos. Mm, el, el, pues bueno, el tema de horarios comerciales, esos centros específicos, porque es que es distinto, es que además el concepto de donación para féresis es distinto. En donación de sangre completa necesitas mantener un equilibrio. En donación por aféresis, sobre todo plasma, ¿vale? Porque también puede ser plaquetas, etcétera y tal, mm, es cuanto más mejor.
Es decir, entonces es una mentalidad distinta, ¿vale? Y quizá ahí que no lo sabemos, uno de los puntos clave. Y entonces ya para terminar, que ahora copiaré nuestro último posicionamiento, que es muy largo y un poco aburrido y denso, pero bueno, si alguien se lo quiere leer, ¿vale? Muchísimas gracias por organizar esto y por favor, si podéis donar plasma, hacedlo, ¿vale? Los alfas necesitan 900 donaciones anuales. Nosotros solo entre 380 y 460. Es decir, en Europa somos unos 300.000, ¿vale? Pero claro, con la incorporación de pacientes con cáncer, bueno, no tenemos ni idea. Y también traer a colación algo que se dice muy poco: cualquier paciente con una patología autoinmune es susceptible de tratamiento con plasma y especialmente inmunoglobulinas. Y si quisiera recordar algo que repetimos mucho: no hay patologías. Esto no se trata de establecer preferencia de patologías, como vimos en la COVID, y que es algo contra lo que batallamos con mucha frecuencia. Si no hay pacientes, ya hay casos. Y muchas veces en patologías que no sospechamos hay pacientes gravísimos y que para ellos esto supone la diferencia entre la vida y la muerte o una tetraplegia de 50 años, ¿vale? Y ya está, me callo, ya, Mu- muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Alejandra, por tu ponencia, por la pasión que pones en la ponencia. Y bueno, y tomo lo último la última reflexión importante que dices: no hay patologías, hay pacientes. Esto supone una diferencia entre vivir y no. Así que dejo como último esta reflexión tan interesante que nos has compartido. Ahora bien, dejamos este espacio para ver las preguntas o dudas que puedan tener para trasladarlas tanto a Elena, que hizo su ponencia hace un momento, o a Alejandra ahora. Está abierto el espacio de preguntas para que puedan transmitir las dudas o consultas o lo que queráis. Bueno, yo como estoy aquí escuchando activamente porque aprendo muchísimo de vosotros, me gustaría saber un poco, bueno, hay muchísimas cosas que se han dicho que son clave, pero sí que hay muchos elementos comunes de todo lo que vosotros habéis dicho, ¿no? Hay un elemento que me ha llamado mucho la atención y es la desigualdad territorial. Nosotros en FEDER siempre estamos combatiendo la desigualdad territorial en múltiples aspectos, en todos los aspectos, no solo farmacológicos, pero muchos en el acceso a tratamiento de desigualdad territorial. Me gustaría que nos comentarais un poco esto de la desigualdad territorial. ¿Dónde veis que hay, si es solamente una cuestión de voluntad, hay una cuestión también de transferencias económicas o de mayores competencias? ¿Cómo lo estáis trabajando vosotros desde vuestras asociaciones? ¿Cómo lo viven los pacientes, esta desigualdad territorial? Me gustaría que me comentáis un poquito esto, esta experiencia que vosotros tenéis. Yo lo que puedo comentar es que, bueno, en un momento dado intentamos hacer un mapa porque estamos, vamos, muy concienciados con la donación y creemos que cuantos más donantes pidan donar plasma, probablemente más consigamos que los centros aumenten, que se incrementen horarios y que haya menos problemas, ¿no? Intentamos hacer un mapa y vimos un bloqueo en varias comunidades. Intuimos, en algunas comunidades nos daban fácilmente los datos sobre dónde poder donar, en horarios y demás. En otras comunidades nos daban los datos de una provincia, pero decían que no tenían disponible el resto y nuestra intuición nos decía que es que en el resto no había disponibilidad. Es decir, el mapa está por rematar. Es un trabajo que tenemos ahora pendiente de confirmación para una nueva, vamos, la nueva web que estamos creando, pero para mí fue muy revelador, ¿no? La poca conciencia, incluso en los centros de transfusión, cuando una asociación para promover la donación se dirige a ellos rogándole esta información, que es una información básica pública que debería estar en sus páginas web y no lo está. Entonces, para mí eso ya es un indicativo de que el interés o realmente la concienciación en las propias administraciones es muy relativa, ¿no? Muy, muy relativa.
Y muchas veces no depende de los propios centros de transfusión, sino de los presupuestos, de las orientaciones que les den las consejerías, de muchísimos factores que no necesariamente tienen que ver pues, con el propio director, ¿no?, del centro de transfusión. Ya. Quizá el hecho de, como bien ha comentado Alex, el hecho de que haya, eso de las enfermedades raras siempre estamos en la cola de la voluntariedad, de la, digamos, de la capacidad de presión sí, de presión a las comunidades autónomas para que haya más, para que haya mejoras, pero el hecho de que haya patologías comunes como pues cánceres inmunológicos, con tratamiento inmunológico, las CAR-T, que además cada vez habrá más centros en los diferentes hospitales, pues quizá eso puede impulsar el interés de las comunidades autónomas por apostar por generar más estructura alrededor de la aféresis. No lo sé, ¿Habéis yo visto pensé algún que cambio? pensé que en 2022, con todo el trabajo que se hizo, se presentó aquel informe, el consenso, con toda la normativa europea. Yo pensé que efectivamente se han incrementado, ¿no? Se ha incrementado la producción de determinados. Pero yo pensé que iba a ser una reacción muy superior. Es decir, se designó por parte del Ministerio una cantidad a dividir entre todas las comunidades autónomas, que fue una cantidad pequeña, fue el resultado de aquel trabajo. Y desde entonces no hemos vuelto a saber, ni se ha vuelto a abordar, ni la cantidad ha sido recogida. Bueno, también es cierto que la situación de los presupuestos en España también condiciona mucho este tipo de cosas, ¿no? Yo por eso mi confianza, ¿no?, en que la entrada en vigor realmente de todo del SOJO, ¿no?, de todo ese reglamento, realmente traiga consigo obligación o implementación de políticas en todos los Estados miembros que no nos haga huir nuevamente de una situación que todos sabemos. Es decir, yo lo que dije al final es que se conoce el problema, se conocen las soluciones. Es decir, lo único que hace falta es esa voluntad política y técnica para implementarlas, ¿no? Está claro, yo lo tengo Estoy claro. completamente Pero de acuerdo, ¿eh? una Completamente de pregunta acuerdo. concreta, Es que lo concretamente, diga. increíble es a las pocas asociaciones que estamos ahí metidos porque nos va la salud en ello. Es curioso cómo el discurso es prácticamente el mismo. Cambia, bueno, pues una pincelada aquí, un pelín, pues bueno, aquí y allá, pero realmente, preguntes a quien preguntes, tenemos, el discurso es el mismo. Sobre la compensación, pues también nadie quiere en España que se remunere eh, eh, la, la donación, pero claro, es decir, si se facilita, se compensa el traslado, pues eso, un bono restaurante, un crédito de libre configuración en la universidad, etcétera, pues ¿y por qué no? Es decir, el caso es que algo que no hemos comentado es que así como el tiempo medio en donación de sangre son unos 15 minutos, bueno, ya es algo más, del que llegas, tal y cual. En donación por aféresis son 45, 60 minutos, más los desplazamientos. Entonces, hombre, es más largo, no es lo mismo. Hay pocos centros, por mucho que se estén mejorando, pero no es lo mismo. Y realmente, bueno, o desgravación fiscal. Es decir, si mecanismos, hay muchos, es decir, que no pasan por remunerar como tal. También sí quería aclarar que los países europeos en los que hay compensación económica, no estamos hablando de remuneración como en Estados Unidos, la línea que planteaba Daniel. Es decir, vamos, por lo que sé, tampoco puedo asegurar que sean cifras Son compensaciones, sí. a 2026. A ver, estamos hablando de entre 30 y 60 euros. Es decir, con eso no vive nadie, Mm. ¿vale? Es decir, no vive nadie. Está muy alejado de lo que es Estados Unidos y Canadá. Es decir, ahora es un poco menos, pero durante la COVID se llegó a pagar $180. Y luego hay estudios que no se suelen compartir, pero que son muy interesantes de cómo se reduce la violencia en distritos donde hay centros de aféresis, de donación por aféresis. Es decir, yo eso pues lo empecé a leer y me quedé muy sorprendida.
Es decir, que igual tenemos que plantearnos otras opciones, ¿vale? Simplemente lo digo por darle vueltas a la mentalidad que tenemos muy asentada desde hace muchos años, ¿vale? Para buscar pues vías que fomenten, que nos ayuden a alcanzar ese objetivo de autosuficiencia. Hombre, y alejarnos un poquito de esa hipocresía de comunidades en las que apenas se hacen esfuerzos de donación, pero luego se exige a a los neurólogos que en la medida de lo posible se utilicen marcas de plasma fraccionado en España, porque es mucho Ya, más barato, ¿vale? claro, lo que pasa Sobre es que sobre la parece... compensación, solamente un detalle, ¿no? Y es, a ver, estamos muy orgullosos de nuestro sistema de donación, ¿no? Tanto de órganos, de todo lo que es el entorno de donaciones en España, ¿no? Y somos, bueno, somos bandera en todo el mundo, ¿no? Mm, Pero en tema de plasma, debemos ser conscientes de que la mayor parte de las compañías que nos venden los tratamientos en España tienen una inmensa red de recolección de plasma en Estados Unidos. O sea, todos tienen esas redes en Estados Unidos, en Canadá, en otros países ya que son Sí, ahora emergentes. Es decir, es una situación que cuando la ves objetivamente dices, es que no tiene ningún sentido, ¿no? Porque al final todo lo que nos falta lo pagamos. Pagamos ese plasma, es decir, estamos claro. contribuyendo pues a ese mercadeo con las sustancias de origen humano, ¿no? Entonces, si lo hacemos aquí y lo hacemos bien, bajo unos códigos éticos, ¿no sería más defendible que dejar que lo hagan en países donde no hay regulaciones, donde realmente se pueden pagar hasta 180 dólares por una donación de plasma en un momento de escasez? Pues yo creo que es mucho más ético organizarlo internamente, ¿no? Pues como lo han hecho en esos países europeos. También hay que abrir otra espita, yo creo, que es Alemania no es un país sospechoso, ¿no? de ir contra lo que es bueno, la defensa del estado de bienestar, ¿no? Y sin embargo mantiene la dualidad de recolección privada y recolección pública, ¿no? A lo mejor hay que abrir también esa espita, porque los únicos países que son autosuficientes es que tienen el sistema mixto y tienen algún tipo de normativa de legislación que permite compensar los gastos al donante, ¿no? Son temas muy sensibles, sabemos que aquí tenemos a los donantes muy enfrente, porque cada vez que abrimos la boca, tanto aquí como en Europa o cualquier sitio, los tenemos enfrente, pero es que al final si quieres hacerlo a tu manera, regularlo, pues desde la perspectiva de España y con la normativa nuestra y con nuestra ética y con nuestra tradición, pues al final es que no va a quedar otra manera, a no ser que queramos seguir dependiendo del plasma de fuera, ¿no? Claro, yo creo que también esto es el problema de la globalización. Todos nos ponemos la mano en la cara y no queremos ver, ¿no? Pero efectivamente el problema de la globalización llega a todos los ámbitos, también el Sí. médico, ¿no? Efectivamente, en Alemania en Alemania hay un sistema mixto de salud público-privado y donde el privado tiene mucha fuerza, pero el privado tiene un nivel de prestaciones y etcétera muy similar al público y no tiene esa connotación negativa que es aquí. Sí. Aquí tenemos un sistema sanitario versus en contraposición y en pelea con un sistema público en pelea contra un sistema privado, ¿no? En Alemania se dan otras características, pero creo que es importante abrir todos los debates y plantearlo todo. Pero claro, también según yo os escuchaba y según lo que habéis dicho es, bueno, o sea, hay un problema estructural. ¿Vosotros creéis de verdad que una, imaginemos que de repente se produce por lo que fuera una mayor, digamos, movimiento de la ciudadanía hacia la donación, etcétera? Pero claro, digamos, la estructura que existe ahora sería incapaz de asumirlo, con lo cual tampoco esa es la vía, ¿no? Empezar desde abajo, sino entiendo que tiene que ser una cosa paralela. Campañas de financiación, de fomento de la donación, explicando bien en qué consiste, cuáles son sus estos, pero también mucha presión sobre los organismos autonómicos y centrales, ¿no? En la potenciación de las estructuras
que son necesarias para Sí. la... Entonces, claro, es un problema complejo, es un Triple, problema es muchos... triple, yo creo. Es triple porque es reforzar las donaciones, reforzar me refiero a lo que es la donación en sí, reforzar la infraestructura y no nos olvidemos, reforzar la capacidad de la industria transformadora. Yo creo que la industria se va adaptando progresivamente al incremento del plasma que se genera, pero que si realmente existe una planificación, también deberían tomarlo, vamos, tenerlo como referencia, ¿no? ¿Por qué? Pues porque si hay más plasma donado, habrá que fraccionar más plasma y para eso hay que estar preparado también, ¿no? Yo creo que es todo un entramado que por algún lado hay que empezar a romper, ¿no? La inercia que tenemos. ¿Dónde reside esta industria fraccionadora del plasma? ¿En qué países A ver, en residen? España los únicos que fraccionan están en Cataluña. Es una empresa en Cataluña. Y en Europa esto es mercado En europeo Europa hay empresas que fraccionan en Bélgica, las hay en Alemania, las hay en varios países, ¿no? Normalmente se concentra, es decir, toda la industria, yo creo, del En fraccionamiento está Austria. concentrada con grandes plantas, a lo mejor en uno o dos países, desde donde da servicio a toda Europa. Pero en España tenemos algún ejemplo de una industria farmacéutica que fracciona toda su producción, la que después manda a Estados Unidos, la fracciona en España, es decir, trae el plasma de Estados Unidos, lo fracciona y se lo devuelven en medicamentos, ¿no? Que de momento se van salvando, la mayor parte de la industria europea se va salvando de esos condicionantes de nuevos de Trump. ¿Por qué? Pues porque tienen infraestructura de recogida de plasma en Estados Unidos. Entonces se han librado un poco de ese movimiento que ha habido, ¿no? Y que está habiendo en este último año y medio. Pero la mayor parte, o sea, yo sé que se fracciona en Bélgica, se fracciona en Alemania, se fracciona en Francia, se fracciona en España, desde luego se fracciona, pero solo hay una empresa que fracciona en España. Sí. Otra cuestión también que me ha conmovido mucho es los aspectos que habéis relacionado sobre la calidad de vida, ¿no? O sea, habéis hablado de que hay unos porcentajes que, bueno, en fin, son fatales, ¿no? Pero que la mayor parte de los pacientes, pues bueno, a lo mejor no es crítico en el minuto cero, pero viene siendo crítico a los meses o en el desarrollo o a lo largo de la vida de la persona, con lo cual es un tratamiento sí o sí necesario. Además que no hay plasma sintético, o sea, tiene que ser plasma de origen humano, ¿no? Entonces, me gustaría saber que a nivel de dependencia, discapacidad, ¿cómo tenéis reconocida esa dependencia, esa discapacidad? Sabéis que ahora hay un nuevo normativa que está trabajando precisamente para definir enfermedades que puedan acogerse a una jubilación anticipada. O sea, me gustaría que me comentarais un poco si existen además discrepancias, tenéis unos problemas de infradiagnóstico importantísimos. Entonces, me gustaría saber cómo está este tema de la dependencia y el reconocimiento. Por nuestra parte está complicado porque se iguala, es decir, no hay como una enfermedad rara, aunque hay mucha investigación, afortunadamente la investigación no se dirige a este tipo de temas. En otro tipo de enfermedades se conoce exactamente, ¿no? Cuál puede ser la evolución, está analizado y está muy testado y esos datos los puedes utilizar en un expediente en el ministerio, como nos pasó a nosotros, que lo intentamos. Lo de la jubilación anticipada lo hemos intentado y no sin resultado. ¿Por qué? Pues porque no existe esa información, ¿no? Los estudios son todos muy limitados a poblaciones pequeñas, como enfermedades raras, que es lo habitual, y no existe esa estandarización, ¿no? del conocimiento Claro, científico como para no poder tenéis un estudio de respaldar historia natural. la reducción de la esperanza de vida, que es lo que había que demostrar, Ujú. ¿no? Que la reducción se Efectivamente. produce, que esa reducción existe y la puedes demostrar, ¿no? La experiencia con los pacientes desde la asociación de 27 años de existencia es que lo sabemos, es que la enfermedad empieza mucho antes que en el paciente normal en el caso de la respiratoria y la hepática es que cuando empieza es fulminante, tanto en bebés que están trasplantados a los 2 años. ¿Cuál es la expectativa de vida de un bebé trasplantado al año de vida? No tienes ese dato, porque no sabes cómo va a evolucionar. En algunos casos tiene una expectativa muy larga, el hígado afortunadamente se regenera muy bien y se integra muy bien, pero es una persona trasplantada y como tal sujeta a todo lo que implica ser una persona trasplantada. Y eso pasa con los adultos y pasa con el pulmón. Entonces es complicado. Enfermedades raras lo sabéis tan, bueno, mejor que yo. Sí, Es muy no, igual. complicado Ujú. demostrar esa reducción. Desde Mm. luego, la reducción existe, en la práctica lo vemos todos los días. Existen muchos países europeos que no proporcionan, no financian el tratamiento nuestro.
y la lucha de los pacientes es Ah, terrible y se desplazan a España porque tenemos muchos casos de gente de los países nórdicos que se están desplazando para vivir a España pues porque aquí pueden acceder al tratamiento y en sus países de origen no. Y es una pura cuestión económica, es un tratamiento muy caro. Mm, Efectivamente, cuando comenté que vamos, un hospital se podía gastar 1 o 2 millones de euros solo en 25 pacientes, salvando pues ya los temas de maquila y los intercambios por maquila, ¿no? Pero el coste es de 80 90 mil euros por paciente año. Multiplicas por 30 40 pacientes que puede haber en sí, algunos de sí. los hospitales donde más se diagnostica y te dan los números, ¿no? Ujú. Entonces Más es o menos un similar. entorno complicado, muy complicado, y entiendo que Alex puede decir algo muy similar con las patologías que representan, ¿no? Vamos a ver, nosotros estamos ahora mismo en recogida de datos propia, ¿vale? Porque los datos que hay, pues, son bastante limitados porque se centran exclusivamente en temas médicos, no en factores sociales. El hombre, y claro, la mortalidad. Es que hay muy pocos estudios. Claro, es decir, ejemplo, los agudos que supuestamente se recuperan, ¿vale? Los que, es decir, bueno, pues un porcentaje muy alto se recupera, pero la mayoría tiene secuelas, unos más graves que otros. Entonces, sí que es verdad que, por norma general, cuando pides incapacidad, hombre, y no eres un caso muy leve, ¿vale? Que también los afortunados a los que se viene con bastante envidia, ¿no? Sana, ¿vale? Pero envidia. Pues hombre, sí, solemos terminar en ello, salvo que tengas una variante puramente sensitiva. Entonces es un caso parecido, completamente distinto, ¿no? Pero es como la fibromialgia. ¿Y cómo demuestro yo que me muero de dolor? Claro, ¿cómo lo demuestras? Mm. Porque además es que cuando hablamos de dolor neuropático, mm, siempre entra, "Oh, no, esto es psicológico. No, es que el psicológico. paciente está diciendo, dices, vale, estupendo. Entonces nosotros estamos en plena recogida de datos y a ver si conseguimos, bueno, pues que me imagino que esto nos ocurre a todas las enfermedades raras. Prevalencia. ¿Es posible hacer un estudio de prevalencia en España con enfermedades raras? Es decir, con la combinación de datos económicos, porque no, la mayoría de registros no son obligatorios. Y bueno, ya ahí estamos, porque los estudios que hay algunos a nivel internacional, que no me imagino, Elena, que pasará lo mismo, pues no utilizan los mismos indicadores y entonces, claro, te quedas diciendo, ah, ¿y por qué hay una cifra de incidencia en alguna de las crónicas que es estable, pero varía la prevalencia? Y claro, dice, bueno, ya está cifrada. Ya. Eh, entonces, hombre, pero eso creo que nos pasa a todos. Y claro, si no tienes esos datos, aunque hagas muy buenas recogidas de datos, Ya. eh, pues, claro, si no tienes datos y vas a pedir jubilación anticipada, a ver si hay posibilidad de un protocolo, etcétera, pues te miran y dicen, óigame, Claro, haga no es los suficiente. deberes. Claro, y dices, ¿y cómo hago Claro. los deberes si no me dan los medios? Sí, sí, es una cosa circular. Bueno, yo simplemente creo o confío en que el futuro espacio nacional y europeo de datos de salud puedan para las enfermedades raras abrir nuevos horizontes y acabar concluyendo con estudios de historia natural firmes, con suficientemente dotados y tal, ¿no? Entonces, yo creo que ese es el futuro, tardaremos todavía unos años, pero creo que eso concluirá por lo menos, posibilidades que tendremos. No podemos, en enfermedades raras no podemos mirar a nivel nacional, tenemos que mirar fu- fuera de las fronteras para poder tener datos consolidados. Bueno, llevamos ya Sí, 1 hora y media no quería y interrumpir, no entonces, quería interrumpir, ento- iba a decir que sí, yo, lamentablemente vamos a sí, finalizar el webinar. Los quería pedir si me autorizaban a hacer una foto de familia. Los que no quieren aparecer pueden apagar la cámara y los que sí, es un segundito antes de hacer la despedida. Doy tiempito, un segundo a quien no quiera aparecer para que se apague su cámara. Listos, pongan, salimos a ver.
Un momentito que chequeo que esté bien. Perfecto. Ahora sí, Beatriz, si quieres dar unas palabras de Bueno, conclusión para finalizar el Eh, webinar. yo creo que ha quedado en este ritmo de preguntas, en esta clase de preguntas ha quedado un poco claro, un poco las conclusiones. Hay problemas de dotación, hay problemas de abastecimiento, hay problemas estructurales, que son los problemas de fondo. Hay unas necesidades por parte de los pacientes de tener un producto sostenible, garantizable, que esté dentro de la lista de medicamentos críticos y estratégicos de la Unión Europea. Hace falta un mercado común europeo precisamente que garantice que al menos el modelo europeo queda garantizado, queda supuesto. Hace falta mucho más diagnóstico y con todo el desarrollo del resto. Y bueno, hace falta seguir peleando en definitiva, porque el mundo de las enfermedades raras es complejo y es único y todavía queda mucho margen. Entonces, yo simplemente agradeceros muchísimo estas exposiciones técnicas y personales tan elevadas, con tanto nivel, ¿no? De las que os he aprendido tantísimo, que tenéis una lucha por delante y por detrás. Ya la habéis tenido y ahora por delante la tenéis todavía, pero bueno, FEDER intentará estar ahí en todo lo que pueda. Y muchísimas gracias, sobre todo muchísimas gracias por estar aquí y darnos tanta luz en estos Gracias problemas. a vosotros por promoverlo, porque es importante hablar de ello, ¿no? Desde Es luego, muy desde importante. luego. Por mi Pues muy parte. bien. Por mi parte, para dar cierre, nuevamente agradezco a Grifols por el espacio, por esto, por la oportunidad de compartir y resaltar la importancia de compartir, ¿no? Que al final, para generar estos cambios, estos espacios son muy importantes. Agradezco a los tres ponentes que han sido brillantes, Daniel, Elena y Alejandra, en los órdenes de exposición, y también a todas las personas que se han conectado al movimiento asociativo. Los esperamos nuevamente y desde FEDER, como dije anteriormente, seguimos construyendo estos espacios en pos de la investigación y en pos de generar cambios en la sociedad. Muchas gracias para todos, ¿eh? Un abrazo y Gracias. nos vemos Muchísimas pronto. gracias. Un Adiós. abrazo. Adiós. Gracias.